te saluda Hernán Alberto Cortés. Espero que te encuentres muy bien, fortalecido en la fe, en el Espíritu Santo. Estamos trabajando esta serie de videos. Hemos hablado acerca ya de algunos temas muy importantes que ha sido un poco controversial para muchos, porque lamentablemente durante estos muchos años las personas les ha sido más cómodo tomar una doctrina, una tradición que han recibido sin siquiera estudiar la Biblia. Hoy hay una falencia muy grande de parte de la Iglesia cristiana y es que no leen las Escrituras, no conocen doctrina. Y la Escritura dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En esta serie de videos la idea es llevar conocimiento donde hay doctrinas que son controversiales, donde hay doctrinas que tal vez no se alcanzan a explicar en su gran amplitud por desconocimiento, en algunos casos porque la tradición ha sido más fuerte. Lamentablemente, uno de los enemigos de la palabra de Dios es la tradición. No nos olvidemos que los fariseos y los saduceos priorizaban la tradición por sobre los mandamientos de Dios, como el famoso Corbán. Si alguno no lo sabe, simplemente lo busca e investiga acerca de qué se trataba este famoso Corbán. Pero prestar muchísima atención ahora, porque vamos a hablar acerca de algo muy importante. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca del estudio de la doctrina, del estudio de la palabra, a ver cómo se complementa la doctrina en sí misma, cómo se complementa la palabra en sí misma, cómo se complementa la doctrina en sí misma. Tenemos que tener en cuenta que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios, tiene el mismo autor, tiene el mismo fin y tiene el mismo propósito. Es decir, en este sentido tiene que haber una estructura, un orden. La escritura no se puede contradecir. Aun cuando parece que habría contradicción, ciertamente no hay contradicciones en Dios, dice la escritura. Entonces, antes de entender una doctrina, tenemos que entender la estructura doctrinal de Dios, de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cada doctrina, es decir, doctrinas acerca de un pensamiento de Dios referente a un tema específico. ¿Cuál es la voluntad de Dios referente al adulterio, la fornicación, el divorcio, la santidad, las relaciones prematrimoniales, la idolatría, etcétera? Esas son las doctrinas. Cada uno de estos temas tiene un pensamiento de Dios y eso se llama doctrina. Entonces, cada una de estas doctrinas terminan haciendo un conjunto armonioso, es como las piezas de un rompecabezas. Si una no encaja bien, evidentemente no corresponde a ese rompecabezas, corresponde a otro lado. Si una doctrina de la que tenemos actualmente no encaja bien en las Escrituras, entonces realmente esa doctrina, por más usada que sea, aceptada que sea, por más cómoda que sea, por más importante que parezca en nuestra sociedad, realmente esa doctrina es una doctrina que hay que revisar y seguramente tiene alguna falencia, alguna falla estructural y alguien le enseñó sin estudiar demasiado la Escritura. Tenemos que entender entonces cuál es la importancia de la estructura doctrinal. Toda doctrina tiene una estructura, forma parte de una estructura doctrinal más grande que es la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué debemos tener en cuenta cuando tenemos que analizar una doctrina? Tenemos que analizar, por ejemplo, la armonía con otras doctrinas. Es decir, la estructura doctrinal, uno de los aspectos es la armonía. Es decir, cada tema del que estamos tratando, adulterio, fornicación, idolatría, diezmo, ofrenda, tiene que tener una armonía con los demás pensamientos de Dios, santidad, entrega, predicación, obispados, ministerios, dones, frutos, talentos, etc. Si hay una contradicción de una doctrina en contra de la otra, evidentemente alguna está mal. O algo ha cambiado o algo ha variado y es ahí donde nosotros tenemos que investigar a ver qué es lo que realmente sucede para poder indagar mejor e interpretar perfectamente la voluntad de Dios. Otra de las cosas a tener en cuenta dentro de una estructura doctrinal a la hora de hablar acerca de un tema o de analizar un tema es el espíritu de la palabra. O sea, ¿cuál fue el objetivo que Dios persiguió con esa doctrina? Porque hay personas que toman una doctrina que fue perseguida por Dios, un tema que fue pensado por Dios hace 2000 años y lo quieren aplicar en estos días, cometiendo un error muy grave porque las sociedades han cambiado. Porque los objetivos de Dios ya se han cumplido para ese momento y ahora hay nuevos objetivos. Es decir, si alguien quisiese decir, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el espíritu de la palabra? Alguien le preguntó a Jesús, ¿qué es lo más importante de la ley? El Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este hombre importante, conocedor de la ley, dijo, bien has dicho, maestro, porque en esto se resume la ley y todos los profetas. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra es, por sobre todas las cosas, el amor a Dios y el amor al prójimo, es decir, el amor. El amor cubrirá multitud de faltas
y los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces no puede haber una doctrina que rompa con el espíritu de la palabra, es decir, priorice el castigo, priorice la condenación por sobre el amor. Aquí es donde se equivocan el 90% de los creyentes, interpretando y queriendo ser más rigurosos que Dios. Muchos de los cuales todavía siguen luchando con sus pecados, muchos de los cuales todavía siguen luchando con sus tentaciones. Pero sin embargo ellos creen que si son más rígidos, más agradan a Dios. Es decir, como que quieren exagerar, quieren hacer una exageración, una sobreactuación de lo que realmente deberían hacer. Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es el nivel de importancia de los mandamientos, o de los mandatos, o de las doctrinas. Cada doctrina que se mueve es como si estuviésemos hablando de un organismo vivo, para poner un ejemplo, y cada una se mueve en el tiempo, en Dios, según los planes, y adquiere diferentes niveles de importancia. Es decir, hay mandamientos que pasan a ser importantes para un momento y que dejan de ser realmente importantes para otro momento. Podemos poner algún ejemplo. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron muy importantes en un momento para el pueblo judío, pero después ya no fueron tan importantes porque Jesús, hay algunos mandamientos que dijo, si bien yo vengo a cumplir la ley, sin embargo, vengo también a crucificar todos los mandatos que han sido contrarios. Y en esto también hay muchas religiones que se han equivocado, porque dicen, no, Jesús no vino a cambiar ni una tilde ni una coma de la ley. Claro que no vino a cambiar, pero vino a hacer un nuevo pacto. Es decir, un nuevo pacto tiene nuevas condiciones. Es como un nuevo trato. Yo trato de pagar mi casa, no puedo, digo no, porque los intereses fueron altos, porque las condiciones fueron adversas. Digamos que la Escritura dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos bajo la ley estamos faltos. La ley dice que muestra cuán flacos somos, cuán carentes somos de poder llegar a los grandes objetivos de Dios. Entonces Jesús viene y nos da la gracia. Es decir, si la gente que quiere vivir por la ley directamente, tendrían que ser judíos, porque la ley fue dada para el pueblo judío directamente o para los gentiles que se judaizaban, es decir, adaptaban la religión judía. Jesús vino a cumplir la ley, pero también vino a hacer un nuevo pacto. La gente dice, no, pero la ley es lo más importante. Esta es una gran ignorancia de las Escrituras. La ley es un intervalo en medio de la gracia. Es como si fuese un sándwich, digamos, para compararlo así. A veces hay gente que con ejemplos simples les sirve más, en el cual el pan sería la gracia, las promesas, la fe, la carne sería la ley, y el otro pan que viene luego sería otra vez la gracia. Es decir, Dios comienza con la fe con Abraham, con un llamado de fe, con un llamado de gracia, con un llamado de premiación, no bajo el orden estricto de la ley. Luego de él le nace, como hablamos siempre, Isaac, Jacob, José, Moisés, que si bien no es descendencia directa, pero aparece Moisés como un gran baluarte, como un gran referente, y luego cuando tratan de entrar a tierra prometida, en medio del desierto, aparece lo que es la religión judía en sí misma. Es decir, los 10 mandamientos, las leyes acerca de la vestimenta, acerca de la familia, acerca de las enfermedades, acerca de las comidas y demás. Pero finalmente luego vuelve a aparecer Cristo. Es decir, la ley nos muestra cuán duro sería para nosotros si Dios tuviese que medirnos exactamente por los mandamientos que Él considera importantes para nuestro cambio de vida. Entonces, por eso Cristo nos viene, nos da una ayuda y nos hace entrar al tiempo de la gracia. Entonces, no olvidar nunca el espíritu de la palabra, porque la religión se basa cuando la gente pierde el espíritu de la palabra. El Señor dijo, yo vengo a rescatar una persona en el día de reposo y ustedes terminan diciendo que es más importante el día de reposo que la salvación de un alma. Entonces estábamos todos confundidos al respecto. También tenemos que ver el nivel de importancia. Hablamos acerca de los mandamientos. Un mandamiento es más importante que otro y otro es menos importante que otro. Hay mandatos, hay mandamientos. Las personas conocen solamente los 10 mandamientos, pero además de los 10 mandamientos existieron diferentes mandatos que Dios les dio al pueblo de Israel, leyes sanitarias, leyes del matrimonio, de la familia y demás.